Buenas tardes con todos, mi nombre es Anaí Farinango y soy estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Técnica del Norte. En este video explicaré acerca de las auditorías realizadas a 5 empresas diferentes en la materia de auditoría de gestión. Para la empresa comercial, seleccioné a la empresa Corpo Impex S.A. Para la empresa industrial, la empresa X Plus S.A. Para la empresa de servicios, la empresa Meprepa S.A. Como cooperativa de ahorro y crédito, analizaremos la cooperativa La Merced Limitada y como entidad bancaria, el Banco Capital S.A. Hay que tener en cuenta las fases de la auditoría de gestión que vamos a estar analizando durante todo este video. La primera fase es la planificación preliminar. Dentro de esta fase se realiza un diagnóstico y una evaluación general a toda la empresa, es decir, que nuestro resultado aquí será el cuestionario de control interno. En la planificación específica lo que realizamos es el memorando de control interno. En la ejecución realizamos cálculos matemáticos y estadísticos, en este caso una prueba de hipótesis para valorar nuestros hallazgos. En la información y comunicación, nuestro resultado será un informe final de auditoría de gestión. En la fase última de seguimiento y monitoreo, la empresa se encargará de acatar toda recomendación que el auditor ha realizado durante toda la fase de la auditoría. La primera empresa que vamos a analizar es la empresa comercial, la empresa Corpo Impex S.A. Como ya mencioné, la primera fase es la planificación preliminar. Dentro de esta fase se realiza un diagnóstico, una evaluación y el conocimiento general a toda la empresa, por lo que pues necesitamos todo lo que son los documentos, como un acta de junta, una estructura del capital, la estructura pública de la empresa, la nómina de administradores, la nómina de accionistas, el registro único de contribuyentes. Fueron descargadas en la Superintendencia de Compañías, además también de sus estados financieros desde el año 2022 al 2023, las cuales utilizamos para el cálculo de indicadores de gestión, que las relacionamos a las 8E, que son indicadores de economía, de eficiencia, eficacia, empoderamiento, equidad, entre otros. Del mismo modo, aquí, como mencioné, nuestro resultado es el cuestionario de control interno. Dentro de nuestro cuestionario de control interno, el formato que nosotros que realicé es la siguiente. Es el número de la pregunta, su debida respuesta, la evidencia que va a corroborar la respuesta y la ley o la base normativa. Bueno, nosotras nos basamos en las leyes vigentes del Ecuador, que son la ley de compañías, el código de trabajo, el régimen tributario interno y el reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario interno. Por ejemplo, una pregunta que he realizado para esta empresa es la siguiente. La sociedad anónima está debidamente constituida y registrada ante la Superintendencia de Compañías con capital dividido en acciones nominativas y aportes documentados conforme a la ley. En nuestro caso la respuesta fue sí, y con la evidencia son los debidos documentos que anteriormente presenté en los que descargué de la Superintendencia de Compañías. Para realizar esta pregunta, en la ley en la que nos basamos fue en el artículo 143 de la Ley de Compañías, ya que este artículo y este apartado hace referencia a la sección de las compañías anónimas. Asimismo, realicé varias preguntas referentes al ámbito administrativo. Es importante que dentro de este cuestionario interno no se tome solo en cuenta el ámbito administrativo, sino también el ámbito financiero, por lo que también realizamos preguntas relacionadas a los indicadores de gestión previamente aplicados. Una de esas preguntas fue si la empresa presenta un resultado adecuado en su indicador de ERP, en la cual nuestra respuesta fue negativa. La evidencia es los indicadores, la tabla de indicadores que hemos realizado y que en la siguiente fase les presentaré. Además de que nuestra base normativa fue el marco conceptual de las NIF, que es de la presentación de los estados financieros. Asimismo, también
existe otra pregunta que es acerca de que si la empresa presenta un resultado adecuado en su indicador de economía, el cual también la respuesta fue negativa, y de la misma manera con su respectiva evidencia y base normativa. Ya pasándonos al siguiente, ya pasándonos a la siguiente fase, la que tenemos es la planificación específica. Dentro de esta planificación específica tenemos a lo que es el Balance Scorecard. Este Balance Scorecard se llena de acuerdo a los hallazgos encontrados dentro del cuestionario de control. Los hallazgos que encontraremos son los que tienen una respuesta negativa. Por lo tanto, todas las preguntas que tengan una respuesta negativa se le corren al Balance Scorecard. A continuación voy a leer un ejemplo en lo que se refiere a una pregunta del ámbito financiero, que es el indicador de RP. Como primer campo está el tipo de proceso, o primero, el primer campo es el riesgo que se encontró. En este caso es el incumplimiento del indicador de RP en los años 2022 al 2024. El tipo de proceso es un tipo de proceso financiero. La descripción del riesgo es que aunque el RP mejora significativamente cada año, existe un riesgo de que la organización confíe en esta tendencia sin revisar a profundidad los procesos productivos y administrativos. Esto puede ocultar ineficiencias operativas, costos no reconocidos o debilidades en el uso de activos que impacten en la rentabilidad futura. Además, seleccionamos los factores externos y colocamos que los que afectan son económicos, políticos, sociales y tecnológicos. Dentro de los factores internos, seleccionamos factores personales, de procesos y de tecnología. La importancia de este Balance Scorecard es que nos permitirá por cada hallazgo determinar el nivel de importancia, de probabilidad, de impacto que tiene cada hallazgo para la empresa. Por ejemplo, para el indicador de RP, el nivel de importancia fue de 8, la probabilidad de 2 y el impacto de 3, por lo que el riesgo es inherente, el riesgo propio de la empresa es alto. Los controles que vamos a desarrollar para este hallazgo es un control integral de eficiencia operativa y uso de activos. Implementación de un panel de monitoreo mensual que vincule módulos de ERP con su rentabilidad, rotación de activos y costos operativos. El nivel de importancia que pusimos aquí es una importancia de 10, la probabilidad de que la empresa lo realice un 2 y el impacto que esa tendrá sobre la empresa un 3, por lo tanto el residual es igual alto. La priorización lo pusimos en el número 1. Las siguientes son las actividades para el plan de mitigación o tratamiento de los riesgos. Entre nuestras actividades está analizar mensualmente variaciones de ingresos y costos por área, comparar la rentabilidad real versus la planificada, revisar la integridad de registros en el ERP, realizar las conciliaciones automáticas de activos, generar reportes para la gerencia sobre la eficiencia operacional. Asimismo, tenemos los responsables, que sería la gerencia general y el área contable, los recursos, que serían económicos, materiales, tecnológicos y humanos, y una duración de 365 días. La fecha de inicio sería el 1 de enero del 2026 y la fecha de término el 1 de julio del 2026. El indicador que se tendrá para saber si es que esto está cumpliendo o no sería el indicador del ERP, que consta de la siguiente fórmula: el total de los ingresos menos los costos dividido para el total de los activos. Como mencioné, todas las respuestas negativas deben ser corridas en el Balance Scorecard, sean del ámbito administrativo y sean del ámbito financiero. El resultado final es nuestro memorando de control interno. De acuerdo a nuestro nivel de priorización que realizamos en el Balance Scorecard, realizamos nuestro memorando de control interno por cada hallazgo. Es decir, que vamos a seleccionar los de mayor importancia. Para esto
Es importante mencionar que para realizar este memorando de control interno se necesitan los atributos del comentario de auditoría, que son 4, que es la condición, criterio, causa y efecto. La condición es lo que está pasando en la empresa. Detalla lo que pasa en la empresa. El criterio se encarga de mencionar cómo debió ser. La causa menciona a los responsables y el efecto detalla el qué pasó a la empresa o qué ocurrió, el efecto que tiene este hallazgo. A continuación voy a leer el que, de acuerdo a mi criterio, es el más importante, que es el hallazgo número 2 sobre el incumplimiento del indicador de economía. En esto, bueno, tenemos como condición que del análisis del indicador financiero de economía calculado, se evidencia que durante los años 2022, 2023 y 2024 la empresa Corpo Impex S.A. presenta niveles de rentabilidad neta bajos y considerados de riesgo. Esos resultados reflejan que por cada dólar de ingresos generados la empresa obtuvo únicamente entre 86 y el 4.48 centavos de utilidad neta, lo cual evidencia una limitada capacidad para generar beneficios económicos sostenibles y una alta vulnerabilidad frente a variaciones en costos, gastos o ingresos. Como criterio tenemos que este comportamiento se aparta del principio de economía aplicado en la auditoría de gestión, el cual exige la obtención de los mejores resultados financieros posibles con el menor uso de recursos. Asimismo, contraviene los principios de eficiencia y rentabilidad contenidos en el marco del control interno del costo. Además, también que desde el punto de vista normativo, la NIC 1, que habla sobre la presentación de los estados financieros, establece que la información financiera debe reflejar fielmente la capacidad de la entidad para generar utilidades. Y además que en la NIF 15, acerca de los ingresos de actividades ordinarias, exige una adecuada gestión de ingresos y márgenes, aspectos que no se cumplen plenamente a la luz de los indicadores obtenidos. La causa. En esta situación es atribuible a la gerencia general, al departamento financiero y al área de costos, por no implementar mecanismos efectivos de control que permitan monitorear, analizar y corregir oportunamente las desviaciones en la rentabilidad. Como efecto, tenemos que la empresa enfrenta un riesgo financiero significativo, ya que los niveles de utilidad neta limitan su capacidad para reinvertir, cubrir contingencias y cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras y generar un valor para los accionistas. De mantenerse esta tendencia, Corpo Impex podría enfrentar problemas de liquidez, reducción de su competitividad y deterioro de su sostenibilidad financiera. Asimismo, como mencioné, se realiza este tipo de memorandos por cada hallazgo encontrado en el balance scorecard. Y nos vamos a la siguiente fase, que la siguiente fase es la ejecución. En esta fase de ejecución lo que nosotros realizamos es cálculos matemáticos y financieros. En este caso nosotros realizamos la prueba de hipótesis. Para realizar nuestra prueba de hipótesis, lo primero que hicimos es, bueno, voy a mostrarles la tabla de indicadores de gestión que realizamos, entre los cuales tenemos en alto riesgo el indicador de RP, porque en los 3 años presentan riesgos altos, por lo tanto tenemos banderas rojas. El siguiente ser analizado será el de economía, ya que este indicador igualmente en los 3 años presentó resultados bajos. El siguiente y el a ser analizado será el de ética, ya que ese también forma parte de los indicadores que durante los 3 años se presentaron niveles bajos. Una vez seleccionados estos años, estos indicadores, vamos a realizar lo que son la prueba de hipótesis. ¿Cómo se realiza una prueba de hipótesis? Lo que necesitamos es pasar los siguientes datos. Los datos por año de del indicador de RP. Bueno, en mi caso voy a explicar el que más se nos hizo importante para nuestra auditoría, que es la de economía. En este caso, lo que yo hice fue trasladar los datos a una tabla de datos como la siguiente, en la que resumo los resultados de los 3 años. También el total de indicadores, el promedio de los indicadores, la desviación estándar, que se saca con la fórmula de SBEST, el número, bueno, la población, el nivel de confianza. El nivel de confianza es de acuerdo a la perspectiva que el auditor quiere tener. En mi caso, señalé el 97%. Z de alfa, ¿cómo se conoce Z de alfa? Dentro de nuestra tabla de distribución normal, encontramos que cuando nivel de confianza es 97, el Z de alfa es 101,81. Y por ende, pasamos ese valor. El nivel de significancia es indirectamente proporcional al nivel de confianza, por lo que es el 0,03. Nuestra muestra sería la población de 3, ya que la población no es grande, y por lo que la muestra sería todos los 3 años. Y el error muestral, que es un error
igual que el auditor debe poner de acuerdo a su perspectiva. Por lo tanto, yo puse un error muestral estándar que es de 0,5 y el que casi siempre se utiliza. Como paso número 1, vamos a señalar nuestras hipótesis. Existen las hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el total de los indicadores que nosotros previamente habíamos calculado. Y la hipótesis alternativa, que es H sub 0, es el promedio que también habíamos calculado previamente. Ahora, en la hipótesis alternativa existen signos de mayor y menor que. Para saber cuál signo es el que corresponde, debemos analizar si es que nuestra hipótesis alternativa es menor que nuestra hipótesis nula, colocamos el menor que. Si es que nuestra hipótesis alternativa es mayor que nuestra hipótesis nula, colocamos el mayor que. El paso número 2 es calcular el valor crítico y el valor de prueba. Para calcular nuestro valor crítico simplemente necesitamos nuestro valor de z de alfa. Como nuestro valor de z de alfa es 1,81, el valor crítico hay que tener en cuenta el signo. Si tenemos un signo de menor que, nuestro valor crítico cambia a negativo. Si tenemos el signo de mayor que en nuestra hipótesis alternativa, el valor crítico se mantiene positivo. En nuestro caso y en este indicador de economía, la hipótesis alternativa es menor que, por lo que nuestro valor crítico cambia a negativo. De la misma manera, vamos a necesitar el cálculo del valor de prueba. El valor de prueba se calcula con la siguiente fórmula. La fórmula es la siguiente. Hipótesis alternativa menos hipótesis nula sobre la desviación estándar dividido para la raíz de la muestra. Una vez realizado este cálculo, como se puede observar, nuestro resultado de valor de prueba es menos 5,46. Lo que nos resta para el siguiente paso es el cálculo, es el gráfico del cálculo. Para esto nos vamos a guiar con los cálculos del valor crítico y el valor de prueba. El valor crítico que nosotros obtuvimos es menos 1,81. Por lo tanto, dentro de nuestra campana de Gauss, lo que vamos a hacer es seleccionar el menos 1,81 y poner nuestro límite. Como en nuestra hipótesis alternativa tuvimos un menor que, la cola pintada va a ir hacia la izquierda. Y además que nuestro valor de prueba es 5,46. Y en nuestra campana de Gauss seleccionamos el apartado dentro de nuestra recta, el menos 5,46, que se encuentra a la izquierda, y pintamos esa zona, lo cual es nuestra zona de rechazo, lo que quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, ya que indica que esta desviación respecto al valor de la hipótesis nula se rechaza. En conclusión, podemos decir que la empresa no se encuentra desempeñando de una manera correcta su indicador de economía, porque su utilidad neta es menor, mucho menor a sus ingresos. Bueno, en este caso se puede demostrar de manera matemática que nuestro hallazgo tiene importancia y pasemos a la siguiente fase. Es importante seleccionar para el informe final el hallazgo que más importante consideremos y el que la prueba de hipótesis nos ayude a corroborar. Y nos vamos a la fase de información y comunicación, en la que realizaremos nuestro informe final de auditoría. Nosotros seleccionamos, bueno, yo seleccioné desde mi punto de vista el indicador de economía, ya que desde mi punto de vista era el que más tenía importancia. Para realizar un informe final de auditoría tenemos sus diferentes elementos para que un informe sea completo y tenga esa validez necesaria para presentar a los directivos, a la gerencia de una empresa. Bueno, a continuación explicaré los elementos que debe tener un informe, como por ejemplo está el título o identificación. En este caso, yo puse como título el examen especial al indicador financiero de economía a la empresa Corpoimpex S.A. durante el periodo 2022, 2023, 2024, ubicada en la ciudad de Cuenca, Ecuador. ¿A quién se dirige y a quiénes lo encargaron? El presente informe se dirige al directorio, Junta General de Accionistas y Gerencia General de la empresa comercial Corpoimpex S.A., quienes encargaron la realización de la auditoría. El párrafo de alcance es lo que el auditor va a necesitar para su auditoría, hacia dónde se va a dirigir o hacia qué área en específico se va a dirigir. En este caso, la descripción dice que para el análisis de la auditoría se utilizaron los estados financieros de los ejercicios 2022, 2023 y 2024 como fuente de información para el cálculo de indicadores exclusivo del indicador de economía. En el párrafo de salvedades se conoce
el nivel de razonabilidad de los estados financieros. Se presume que la información contenida en los estados financieros corresponden a los ejercicios 2026, 2022, 2023 y 2024 es razonable. No obstante, se identificaron inconsistencias del indicador de gestión de economía analizados y cuyo resultado es deficiente. En el párrafo de opinión. En el párrafo de opinión existen diferentes párrafos, como puede ser el de limpio, o con salvedades, o de abstención, o negativa. En este caso, nuestra opinión fue de abstención debido a la limitación que obtuvimos en los documentos para realizar toda nuestra auditoría, por lo que describimos que debido a la limitación y restricciones de información necesaria, nos abstenemos de expresar una opinión sobre la eficacia, eficiencia y confiabilidad del indicador de gestión de economía de la empresa Propintes S.A. para los periodos 2022, 2023 y 2024. Si en caso tuviéramos toda información, pues nuestra información igual sería con salvedades, ya que existe esa ineficiencia en el indicador de economía, pero no es así. En el párrafo de énfasis hacemos énfasis en la consecuencia que tiene la empresa al no cumplir con este indicador, por lo que, bueno, la empresa se ha visto afectada en su capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras, reinvertir en el negocio y fortalecer su posición competitiva en el mercado. Se identifica la ausencia de políticas claras, sin análisis comparativo de costos, falta de evaluación periódica de proveedores y inadecuado seguimiento de ejecución presupuestaria, lo que conllevó a un uso poco eficiente de recursos financieros disponibles. En el párrafo sobre otras cuestiones, se realiza un análisis acerca de la planificación y del área administrativa. Se evidenció una débil articulación entre la planificación estratégica, la planificación operativa anual y el presupuesto institucional, lo que impidió que los recursos financieros asignados respondan de manera coherente a las prioridades y objetivos de la empresa. Asimismo, la falta de planificación financiera integral, acompañada de controles administrativos oportunos, ocasionó desviaciones significativas entre lo planificado y lo ejecutado, sin que se adopten acciones correctivas oportunas. La inexistencia de indicadores de control presupuestario, reportes periódicos de ejecución y mecanismos formales de evaluación administrativa limitó la capacidad de la gerencia para tomar decisiones correctivas basadas en información confiable y oportuna. En el párrafo sobre informes de gestión nos guiamos con el memorando de control interno realizado en la planificación específica. Por cada hallazgo encontrado, nosotros teníamos los criterios y los atributos del comentario, que es condición, criterio, causa y efecto. Para esto, debíamos seleccionar lo mismo, simplemente que al final poníamos nuestra conclusión y nuestra recomendación. Como conclusión, podemos decir que para el indicador de economía, la baja rentabilidad evidenciada para el indicador de economía originada por una estructura de costos ineficientes y una débil gestión financiera genera un impacto negativo dentro de la sostenibilidad y estabilidad económica de la empresa, incrementando el riesgo financiero y comprometiendo su capacidad de crecimiento y permanencia en el mercado. Además, es importante añadir una recomendación. Se recomienda a la gerencia financiera fortalecer su gestión financiera mediante la revisión y optimización de estructura de costos, la implementación de controles presupuestarios estrictos y el análisis sistemático de rentabilidad por producto y proceso, de manera que se mejore los márgenes de utilidad, fortalecer la economía empresarial y generar un efecto positivo en la rentabilidad y liquidez financiera de la empresa. Y lo realizamos de igual manera con el indicador de ERP. Se encuentra su condición, su criterio, la causa y efecto, su correspondiente conclusión y recomendación. Asimismo, con el indicador de ética, con su respectiva condición, criterio, causa y efecto, conclusión y recomendación. El informe la firma del informe. Esta firma es muy importante, ya que la firma del auditor es la que valida este informe final. Sin esta firma, el informe final no tendría alguna validez. Tenemos el nombre, dirección y datos registrales del auditor. Aquí se registra todos los datos correspondientes al auditor, el cual está realizando el informe final y la auditoría a la empresa. Y lo más importante, que es la fecha del informe. Se coloca la fecha en la que se está realizando el informe para posteriormente compartirlo con la empresa y comunicar tanto internamente y externamente. Por último, está nuestro... de igual manera se realiza con todas las empresas ya antes mencionadas, como son la industrial, que tiene las 5 fases igualmente en la planificación preliminar, en donde se obtiene el cuestionario de control interno. De igual manera, en la planificación específica, que tenemos como resultado el memorando de control interno, que ya expliqué previamente. También en la ejecución realizamos nuestra prueba de hipótesis, tanto para corroborar lo que son nuestros hallazgos en referencia a los que hemos
calculado, y también la información como información en comunicación, pues nuestro informe final realizado, en la que debe constar todo, eh, todos los elementos que forman parte de un informe final de auditoría de gestión. Como podemos ver, presenta todos los elementos para que este sea válido y sea comunicado a la empresa y a la gerencia. Como último fase, que es la de seguimiento y monitoreo, en esta fase lo que se realiza es la empresa debe implementar las recomendaciones dadas por el auditor dentro de su informe final, y el auditor simplemente lo que debe es supervisar si la empresa cumple o no, así terminando las 5 fases de la auditoría de gestión. Y lo mismo para la empresa de servicios, para la cooperativa de ahorro y crédito y para la entidad bancaria. Son los mismos 5 fases, las cuales se aplican para tener una auditoría de gestión de calidad. Muchas gracias.